Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este tutorial vas a aprender a utilizar los track mates o mates de seguimiento en español. Es decir, cómo hacer una máscara de recorte a partir de otra capa, como por ejemplo una forma, un texto, un logo, etc. Además, te enseñaré cómo utilizar los Luma mates para hacer transiciones y revelados en tus vídeos y animaciones. Y por último, cómo poner muchas capas dentro de una con tan solo un clic. Así que vamos allá. Bien, supongamos que por ejemplo tienes una imagen, un vídeo o varias imágenes o varios vídeos, da igual, lo que tú quieras, y lo quieres poner dentro de una área, como por ejemplo un círculo, un texto, un icono, lo que tú quieras. Entonces vamos a hacer por ejemplo un círculo y quiero que esta imagen, es decir, el paisaje, esté dentro de este círculo, es decir, recortado. Dicho de otro modo, que el círculo actúe como una máscara de recorte, que recorte la imagen. Entonces, ¿cómo se hace esto? Obviamente podríamos hacer un círculo, una máscara en la propia capa, pero da igual, imagínate que, yo qué sé, que tienes un icono y no quieres dibujar ese icono aquí dentro porque es muy difícil con la pluma. Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero de todo siempre es que pongas por encima del contenido que quieres mostrar, en este caso es esta imagen o el vídeo, lo que sea, por encima pon la forma, la silueta de lo que quieres que actúe como una máscara. Una vez hecho esto, tienes que ir a esta sección que pone aquí Track Mat. Si lo tienes en español, pondrá mate de seguimiento. En caso que no te aparezca esta sección, dale aquí abajo para intercambiar, ¿ves? Para que cambie estos modos. Y esto está justo al lado de los modos de fusión. Y si aún así no te aparece, haces botón derecho con clic encima y te vas a columnas y lo activas justamente aquí, en modos, ¿ves? Si aprieto, desaparece. Si clico en modos, vuelve a aparecer. Bien, entonces simplemente te vas a la imagen, clicas aquí y le das a la primera opción, Alpha Matte, de Shape Layer, que es el nombre que tiene esta capa. Le doy aquí y de repente, ¡pam! Ya está, ya lo tenemos. Pero ahora te voy a explicar qué ha pasado y cómo funciona esto, para que lo tengamos mucho mejor y podamos ver qué aplicaciones le podemos dar a esta función. Para entender bien qué es un track matte, primero necesitamos aprender algunos conceptos básicos de After Effects, como por ejemplo el canal alfa. El canal alfa no es más que la información de transparencia de una capa. Es decir, qué píxeles son visibles y qué píxeles son invisibles. Por ejemplo, esto lo podemos saber si clicamos en este botón, que nos muestra la transparencia. Es decir, como en Photoshop, esta cuadrícula que nos recuerda a un tablero de ajedrez nos está diciendo que estos píxeles son invisibles y los visibles pues son los que se ven en esta imagen después de aplicar esta técnica. ¿Ves? Clicando, por ejemplo, aquí. Pues el canal alfa es toda la información. Cuáles son invisibles y cuáles son visibles. Y luego tenemos el mate. ¿Qué es un mate? Pues no es más que los píxeles visibles de una capa. Es decir, en este caso, después de aplicar el track mate, sería este circulito. O por ejemplo, si deshacemos el track mate, ¿ves? Sería en este caso la imagen. O en el círculo, pues el círculo. Esto es el mate del círculo. Y esto es el mate de esta imagen. Bien, entonces, ¿qué significa hacer un track mate? ¿O un mate de seguimiento en español? Pues es muy fácil, te lo explico. Track significa seguir. Por eso en español se traduce como mate de seguimiento, que a la inversa, en inglés sería track mate, seguir el mate. Entonces, la palabra track, entiéndela como seguir como referencia. Por ejemplo, en After Effects hay un concepto que se llama hacer un tracking, que es cuando queremos que un texto o un elemento siga a otro. Como por ejemplo, un texto pues siga a una persona corriendo, un coche, etc. Eso es hacer un tracking, un seguimiento. Entonces tú ahora ya sabes que track significa seguir. Y mate hemos dicho que son los píxeles visibles de una capa. Por lo tanto, un track mate es recortar la capa actual con la área visible de la capa superior, es decir, con su mate, con sus píxeles visibles. Dicho de otro modo, que a esta capa siga como referencia track el mate de arriba, de la capa visible, que se recorte según su silueta o área visible. Eso es hacer un track mate. Una vez que ya conocemos estos conceptos, ahora te lo voy a explicar con un ejemplo muy visual que te va a ayudar a entender qué está pasando a una capa cuando aplicamos un track mate. Vas a ver que ahora tiene todo mucho más sentido. Te lo prometo. Bien, siempre vamos a partir de una capa base que será nuestro contenido visible. Es decir, esa imagen, ese vídeo que queremos que sea recortado. Por eso le llamo yo contenido visible, porque será contenido que estará dentro de la máscara y será visible. Bastante obvio, ¿no? Bien.
Y por encima vamos a poner la capa que va a actuar como máscara de recorte. Esta capa puede ser una forma, un texto, un icono, lo que tú quieras. Simplemente tiene que tener una área definida para que actúe como máscara. Entonces tenemos nuestra máscara de recorte y el contenido visible. Siempre se pone por encima la máscara porque el track matte solo funciona con la capa de arriba, no con la capa de abajo. Por eso siempre se pone por encima. Entonces, cuando aplicamos un track matte a nuestra capa de contenido visible, lo que está haciendo, que ya sabemos qué es hacer un track, un seguimiento del mate, es decir, de los píxeles visibles, de la área visible de la capa de arriba. Por lo tanto, está recortando esta capa, el contenido, con la forma, la silueta de la capa de arriba. Así de fácil. Bueno, sé que no es tan fácil, pero ahora yo creo que todo tiene mucho más sentido. Y cuando aplicamos esto, se hace al instante y también aparecen otras cosas. Primero, se oculta la máscara de recorte. ¿Y sabes por qué? Para que no se vean los píxeles reales de esta máscara. Simplemente que tengan en cuenta la forma. Porque si tú activas la máscara de recorte, entonces no aparece este efecto. Y luego lo que pasa también es que aparecen dos iconos. El icono mate y el icono track. Esto simplemente para que tengas una referencia visual para saber cuál es el mate y cuál es el track. Y es muy fácil. El mate te muestra con un círculo blanco para decirte, oye, esta capa está actuando como máscara de recorte. Y la capa recortada te la muestra con un círculo recortado, para que entiendas que estás recortando según la capa de arriba. Simplemente es una referencia visual para entenderlo un poco mejor. Pues todo esto es lo que pasa cuando aplicamos un track matte. Bien, espero que ahora todo tenga mucho más sentido y sea más fácil de entender. No te preocupes, que igualmente te lo voy a mostrar en After Effects. Vamos a volver a hacer lo que he hecho al principio, pero ahora para ver todo lo que te he explicado de forma rápida y entenderlo mucho mejor. Tenemos nuestro contenido visible, que sería esta imagen, y arriba la capa que queremos que actúe como máscara de recorte. Recuerda que tiene que estar por arriba. Si está así, no va a funcionar. Entonces la ponemos por arriba y vamos a la foto y le ponemos Alpha Mate. Y ahora ya se ha recortado según la capa de arriba. Y fíjate lo que te decía. En la capa que actúa como máscara aparece este icono que es como un círculo blanco. Y la capa que es recortada y es el contenido visible, aparece el otro icono, que es el track. Track el mate. Y lo que te decía también que cuando activas esto, automáticamente se oculta la capa que actúa como máscara de recorte. Fíjate, porque si la activamos, es decir, está recortada la de abajo, pero se superpone, está por encima. Por eso siempre que tiene que estar ocultada. Ojo porque a veces lo movemos y volvemos a tocar y no sé qué, y se queda como mostrado, y luego cuando lo vamos a poner así, dices, oye, ¿por qué no funciona ahora? Pues porque lo tienes mostrándose. Si tienes esto activado, que lo puedes ver aquí, pon el ojo desactivado. Siempre se hace automático, pero por si acaso te lo digo. La ventaja de este método es que puedes mover ambas capas individualmente. Me explico. Si tienes la imagen, el contenido visible, tú puedes mover el contenido sin mover el círculo. Eso sí, cuando pasas el margen, ¿ves? Que sería el margen de la foto. Fíjate que si desactivo el track matte, ¿ves? Pues oye, se va a ver reflejado ahí dentro del círculo. Pero lo puedes mover para reajustarlo. O al revés, coges la máscara de recorte y la reajustas, ¿ves? Incluso puedes hacer una animación dentro de una imagen, de un vídeo, etc. Y si quieres mover las dos a la vez, es decir, el círculo con la imagen o el contenido visible dentro y que se mueva a la vez, ¿cómo se hace? Pues simplemente lo ajustas como te gustaría que estuviera y coges la capa que es el contenido visible y le das a este icono que es para linkear. Clicas, mantienes arrastrado y lo pones encima de la capa que quieres mover. Y ahora cuando yo mueva el círculo, la imagen, el contenido visible, lo va a seguir y ya no se mueven separadamente, están juntos. Y si quieres que se vuelva a separar, simplemente lo desactivas y ya está. Por cierto, recuerda que puedes cambiar, no tiene por qué ser un círculo. Mira, te voy a hacer un texto fácilmente, clico aquí y pongo, por ejemplo, texto. Vamos a hacerlo un poco más grande, por ejemplo, así. Bien, ahora quiero que la imagen esté dentro del texto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recuerda, siempre encima de la imagen. Y ahora, claro, como esto ya está en modo así, ten en cuenta lo que está arriba. Fíjate, ¿ves? Yo al ponerlo... Es decir, tú cuando tienes un track mate activado en una capa, siempre el que está arriba se pone automáticamente en modo mate. Fíjate el icono aquí. Voy a bajar esto. ¿Ves cómo la cambia? Si pongo texto es el texto. Entonces no tienes que hacer nada a la capa de arriba. Siempre es la capa que le aplicamos el track mate.
Pero ¿qué pasa? Claro, ahora se ve el texto de color blanco. ¿Por qué? Porque como lo teníamos mostrando, habría que ocultarlo. Es lo que te decía al principio. Simplemente clicamos aquí y ya está. Ya tenemos la imagen dentro de nuestro texto. O incluso podríamos animar el texto. Simplemente apretamos la S y tocando la escala. Haciendo una animación, que voy a reajustar un segundo esto. Pues eso, la típica animación de que empieza pequeño y luego se hace grande, etc. Bueno, reajustaríamos un poco la imagen, obviamente, para que ocupe toda la composición. Y ya está. Así podemos hacer un zoom muy grande, ¿sabes? Para que se muestre el contenido. Recuerda que se ve así porque tengo esto activado, ¿eh? Pero en verdad lo veríamos de color negro. Así que siempre tendrá en cuenta lo que tenga por arriba. Que cojo un icono, un logo, ¿ves? Ahora es el logo. Lo oculto y tiene en cuenta mi logo, el icono. Nada, fácil, ¿no? Yo espero que con esto, mira, ¿ves? Voy a hacer esta animación simple. Y bueno, ya está. Y te da muchas opciones para animar y para hacer lo que tú quieras. Por cierto, a lo mejor alguien me dice, oye, yo es que quiero poner más de una foto, un vídeo, etc. Por ejemplo, mira, voy a coger este paisaje y este vídeo, voy a eliminar un segundo la chica y tengo un vídeo de un chico y luego otro paisaje, ¿vale? Que es este de aquí abajo. ¿Cómo hago para mostrar los dos dentro de uno? Porque claro, si tú activas uno, no puedes activar el de abajo. Sí que puedes, pero entonces se hacen como dos a la vez. Mira, se hace, pero no funciona. No, es muy simple. Lo que tienes que hacer es simplemente agruparlos en una precomposición. Todo lo que quieras que se muestre dentro de una máscara de recorte, ponlo dentro de una precomposición, como si fuera una caja. Y ya está más fácil. Entonces esto lo desactivamos para que no nos liemos. Cogemos estos dos, mira, por ejemplo, lo pongo así separado, selecciono, clic derecho y precomponer. Y ponemos el nombre que queramos, si queremos ponemos contenido, le damos OK, lo tenemos todo ahí dentro, ¿ves? Tengo este vídeo y el siguiente. Volvemos a la precomposición y ahora sí que a esta, que sería el contenido, donde tenemos todo lo que queramos que se muestre dentro de algo, lo ponemos en modo AlphaMate. Y ahora ya se muestra ahí, ¿ves? Así de fácil. Por cierto, tenemos 4 modos de TrackMate. El primero que hemos visto lo que hace, que es el AlphaMate. Entonces, ¿el alfa invertido qué es? Pues lo que dice el nombre, a la inversa. En vez de rellenar o recortártelo de dentro, te rellena lo de fuera y te recorta como si fuera, pues eso, unas tijeras y te dice, mira, la forma que tú estás cogiendo, la máscara de recorte, que sería el lobo en este caso, te la vacío. Es decir, es la inversión de lo que conocemos. No te asustes que acabo de limpiar un momento el timeline para dejarlo más ordenado para el siguiente modo, que es el Luma Mate. Y mirad, ¿el Luma Mate qué es? Pues clicamos y lo vemos. Mira, de repente, mi lobo, que antes era todo visible, ahora tiene partes muy visibles, como los ojos, partes invisibles y partes transparentes. ¿Por qué? Pues porque este modo ya no solo tiene en cuenta los píxeles visibles, sino que encima tiene en cuenta la luminosidad de estos píxeles. ¿Qué significa esto? Pues qué cantidad de blancos y negro tienen los diferentes píxeles. Por ejemplo, fíjate que los ojos son pues muy visibles, ¿no? Están perfectamente opacos. ¿Por qué? Pues porque si vamos a mi logo, vemos que son de color blanco. Por eso se traduce a que sea muy visible. Y las zonas oscuras, como estas marcas de los ojos, son invisibles. Y entre medio, es decir, por ejemplo el azul, pues es medio borroso. ¿Por qué el azul? Es decir, no solo trabaja con blancos y negros o grises, sino que los colores tienen grados de luminosidad. Y eso se traduce pues, a este efecto como un poco borroso. Depende del color, sean más brillantes o más oscuros. Bueno, y mirad, ¿y esto para qué sirve? Porque es un poco raro, ¿no? Voy a poner esto, pero bueno. Pues básicamente, por ejemplo, un modo muy útil... Mira, voy a borrar un momento mi logo y te lo voy a mostrar fácilmente para que se entienda mejor con un degradado, ¿vale? Hago un degradado muy fácilmente aquí, rápido, de izquierda a derecha para entenderlo mucho mejor, ¿vale? Hago así, un momento, ajusto esto. Y ponemos un extremo de color blanco y un extremo de color negro. Y ocultamos, obviamente, si no, no le va a afectar. Y vemos a ver qué pasa. Pues lo que te decía, las zonas más blancas son visibles, las zonas más negras, invisibles. Y entre medio, es decir, la transición de grises, pues hace esa transición de muy visible a invisible. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues fácilmente, ¿ves? Tú puedes hacer una transición de un vídeo, es decir, como difuminarlo, ¿no? Una zona. Yo lo he hecho con un de esto, pero puedes aplicar, por ejemplo, yo qué sé, un radial. A ver, ok, no sé, puedes jugar ahí y hacer diferentes modos.
etcétera. Utilizar la imaginación. A ver si está un poco cercano, puedes poner que este sea más para aquí, o el blanco. No sé, son modos, ¿vale? Esto se puede hacer con máscaras, pero esto, es decir, los píxeles invisibles detrás puedes poner algo, recuerda, no es solo hacer una máscara. Es que tú aquí detrás voy a poner una foto debajo, ¿ves? Y se ve. Pero bueno, te voy a mostrar el caso más obvio. Voy a borrar un momento esto y esta capa de arriba. Hay muchos vídeos que se utilizan en internet y se pueden descargar, algunos son gratis, otros de pagos, que son en blanco y negro. Como por ejemplo este vídeo, que es como una especie de tinta, que tiñe toda la composición. ¿Por qué es en blanco y negro? Y a lo mejor has visto alguno de estos, porque hay de tintas, hay de pinceladas, es decir, efectos que son muy difíciles de reproducir en After Effects, porque esto es realmente un líquido grabado que luego lo han producido, lo han hecho este efecto de blanco y negro, pero esto no está hecho con After Effects, sino que es una cámara, etcétera, bla, bla. Pues esto lo han hecho para que la gente no tenga que hacerlo en After Effects y simplemente se descargue el vídeo y con el Luma Matte pueda hacer este efecto. Mira, ocultamos, recuerda, porque si no, no se va a ver, y ¡pam! ¿Qué está pasando? Pues repetimos. Las zonas blancas son visibles. Por lo tanto, como está teniendo en cuenta el track mate de la luminosidad de este vídeo, pues se ve visible en donde es blanco. Y donde es negro, que sería esto, pues no es visible. Vale, pero ¿y si quiero el efecto contrario? Pues para eso está el cuarto modo, que es la inversa. Igual que en el alfa mate, tenemos la inversa. Y este truco sirve para revelar vídeos, textos, texturas, lo que te dé la gana, un icono, un logo, etc. Y miras, bueno, está guay, pero se ve un poco raro. Claro, porque lo que es transparente, a ver, si tú lo dejas así, te puede confundir. Pero así se ve mejor. Lo que es transparente, puedes poner algo debajo. Vuelvo a meter, por ejemplo, la foto de antes. Hago un poco más pequeña, si eso, ¿ves? Y puedo hacer una transición, pues por ejemplo, imagínate esto es un vídeo, ¿vale? Pues ahora hago que aparezca este otro vídeo. Y ya está. O al revés. No, quiero que... O sea, esté el vídeo y aparezca la chica, esa la foto. Ya está. Este es el truquito que hace mucha gente para hacer esas transiciones tan guapas. Utilizar vídeos en blanco y negro y utilizar el modo Luma Mate o invertido. Para esto sirve. Sirve para otras cosas también, pero este es el uso más común que se utiliza. Así que ahora tú ya sabes cómo hacer esas transiciones súper chulas. O cualquier cosa que veas que sea blanco y negro o que tú puedes crearlo con Photoshop, Illustrator, lo que quieras, lo puedes utilizar como un efecto en After Effects. Bien, y para acabar te voy a explicar qué hace esta columna, donde hay una T que es muy útil y tiene mucho que ver con lo que hemos aprendido en este tutorial. Esta columna que está entre los modos de fusión y los track mate, a lo mejor te hace alguna vez, a lo mejor no, a lo mejor has tocado y has dicho, esto no entiendo qué hace. Pues yo te lo explico. Esto es como una especie de alfa mate instantáneo, una máscara de recorte. Pero esta vez no tiene en cuenta, como aquí, la capa de arriba, sino que trabaja con las capas de abajo. Fíjate, aquí tengo mi logo y voy a activar 3 capas arriba, que son 3 círculos de 3 colores diferentes. Entonces, si yo quiero que esta capa, el cian, se refleje dentro del logo o estas capas, pues activo aquí. Es lo que hace. Fíjate, ¿ves? Ahora, cuando está fuera, no se ve. Cuando entra en contacto con esta capa o con las otras, se ve. ¿Por qué? Te lo explico fácilmente. Porque lo que hace es mirar qué píxeles visibles hay en las capas inferiores. Le da igual la capa, ya no es solo una, en todas. Tiene en cuenta todas. Entonces, aquí no hay ninguna capa debajo, por eso no se ve. Pero cuando entra en contacto con alguna capa, como el logo o estos círculos, se ve dentro de estas. Esto es lo que hace. ¿Ves? Y lo puedes hacer con más de una capa. Ahora puedo decirle, mira, al círculo amarillo quiero que hagas lo mismo. Que solo entres en contacto cuando esté aquí dentro del lobo o este círculo cian. Pues, de color rojo. Hago así y ya está. Lo mismo, ¿ves? Y no se ve dentro del azul porque el azul también está buscando otras capas. Sí que lo puedo poner por encima, eso sí, fíjate. Pero no tiene en cuenta la zona del azul porque ya está en modo buscador. Que sería una especie de buscador o como proyectador, que se proyecta dentro. Es decir, una máscara de recorte. Y puedo hacer lo mismo con con el color rojo, el fucsia. Lo activo aquí y ya está. ¿Ves? Y tengo los 3 colores, los 3 círculos, dentro de mi logo. Eso sí, siempre tienes que tener una
desactivado, es decir, que no esté así, porque si activo esta, ¿qué pasa? Que mi logo también está buscando otra capa por debajo, pero como no hay nada más, pues ya no se ve nada. Por eso siempre tienes que tener una en modo normal, para que todas se proyecten dentro de una o al revés, una se proyecte dentro de todas. Eso sí, ten en cuenta que si tú tienes un fondo, por ejemplo, un sólido, y lo pones por debajo, claro, ahora de repente, aunque pongas todo esto así, se ven. ¿Por qué se ven? Porque el sólido sí que son píxeles. Recuerda que tenía esto activado. Entonces, como el sólido son todo píxeles visibles, aunque sea de color negro, claro, todas las figuras se ven. Pero si tú no tienes ningún fondo, ningún sólido, por eso yo activo siempre esto, para no confundir este negro con una capa sólido, para que se entienda que son píxeles invisibles, pues ahora ves, sí que se ven solo dentro de esto. Entonces, tiene una utilidad, pues eso, para revelar objetos dentro de uno, para ir más rápido, o si no, por ejemplo, fíjate, para coger, voy a borrar un momento mi icono, y quiero que una textura esté dentro de estas tres figuras. Claro, ¿cómo pongo yo una textura dentro de aquí? Por ejemplo, tengo este vídeo y quiero que esté dentro del rojo. Vale, yo puedo hacer así, lo típico de antes, ¿no? Alfa mate, lo pongo aquí y tengo ya dentro del rojo. Perfecto. Pero si quiero lo mismo dentro del amarillo, claro, con el alfa mate solo puedes poner dentro de una capa. Entonces lo que debería hacer es duplicar la capa, ponerla debajo de la otra, por ejemplo, del amarillo, y ponerlo, bueno, ya está en modo así, y desactivar esta. Bien, ya tengo otra. Pero si quiero lo mismo dentro del cian, pues venga, otra vez, control D, y ahora ponlo debajo del cian, ya está en modo así, perfecto, y ya está. Bien, lo he conseguido. Tengo la misma capa animada dentro de tres formas. Pero ¿cuál es la desventaja de hacerlo así? Que tengo tres copias y tengo muchas más capas en el timeline. Imagínate si tienes que hacer este efecto con más capas. Esto es un rollo. Por eso existe esta opción. Voy a hacer control Z, voy a dejar simplemente la textura sola, la pongo arriba, ¿vale? Y lo que hago es clicar aquí para que se proyecte dentro de los píxeles visibles de las capas inferiores. Hago así y ya está. Ya tengo una textura aplicada a esas capas. Y más fácil y menos trabajo. Pues esta es otra aplicación. Entonces recuerda, puedes poner muchas dentro de una o una dentro de muchas. Para esto sirve, es como una máscara de recorte rápida y fácil. Es lo mismo en Photoshop cuando quieres aplicar una textura, por ejemplo, o una imagen dentro de otra. Por ejemplo, aquí tengo una capa que es la capa texto y encima tengo una textura. Quiero la textura dentro del texto. ¿Cómo lo haría? Clicando encima, botón derecho, crear máscara de recorte. Y ya está, tengo una textura dentro de mi texto. Pues esto mismo es lo que hace esta propiedad de aquí. Así que ahora ya sabes otra técnica para hacer máscaras de recorte e incluso trabajar un poco más rápido. Por cierto, un apunte muy interesante es que a partir de la versión 23 de After Effects van a mejorar la forma de seleccionar los mates de seguimiento. ¿Qué significa esto? Como puedes ver en esta captura de Adobe, lo que van a permitir es que ya no sea obligatorio que el mate, que la capa que da forma, siempre esté encima. Ahora será posible que esté debajo o más lejos. Simplemente con un menú podremos seleccionarlo o con el icono de linkear ese mate, es decir, esa capa como referencia. Incluso podremos seleccionar varias capas a la vez. Es una característica que mucha gente estaba deseando y por fin, a partir de la versión 23, se podrá hacer. Pero no te preocupes, que todo lo que te he enseñado en este tutorial es muy útil. Es más, es la base sólida para entender cómo funcionan. Simplemente este pequeño cambio es para mejorar el flujo de trabajo y que sea mucho más fácil. Eso sí, para poder disfrutar de este pequeño cambio tendremos que actualizar nuestro After Effects a la versión 23. Oye, y si no actualizas, no pasa nada, porque tú ya sabes cómo hacerlo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora te toca a ti practicar con estas técnicas que has aprendido. Espero que te haya gustado y te invito a que te suscribas en mi canal, donde tengo muchos más tutoriales sobre After Effects y otros programas de edición de imagen y vídeo. Así que un saludo, que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo vídeo.